Cordial saludo, mi nombre es Jaime Arley González Páez, soy estudiante de Ciencia Política en la UNAD y este es una exposición para el curso Teoría del Estado, en donde por supuesto estaré hablando acerca del concepto de Estado, partiendo del pensamiento de algunos autores como Spinoza, Hegel y Kant. Y bien, empezaré por abordar los planteamientos de Spinoza, quien resume al Estado como el poder de la multitud. Importante traer a colación el hecho de que este autor no busca exponer algo inaudito o algo nuevo frente a la teoría del Estado. Más bien lo que busca este autor es deducir cuestiones de la naturaleza humana que están relacionadas con la práctica. Es decir, este autor le da un peso muy importante a la práctica, le da un valor muy importante a la práctica por encima de la teoría. De hecho, este autor critica a algunos filósofos que basan sus razonamientos en ideas utópicas, en ideas de un mundo, valga la redundancia, ideal, un mundo perfecto. Lo que pues a todas luces a este autor no le parece del todo adecuado, más aún cuando es la experiencia la que por lo general manda la parada, la experiencia es la que por lo general prima dentro de lo que hemos podido evidenciar a lo largo de la historia. Una cosa es lo que se plasma en la teoría y otra cosa es lo que sucede mediante la práctica. En la práctica todo sucede de forma distinta a las ideas que, pues, como ya se ha dicho, algunos filósofos han planteado. Y bien, dicho esto, voy a pasar a exponer algunos de los planteamientos de Spinoza que van a servir como sustento para exponer una idea personal o un concepto personal acerca de lo que es el Estado. Bien, para empezar, Spinoza señala que el hombre no es completamente libre, sino que es preso de sus pasiones. Es decir, el hombre, cuando pudiera irse por el camino de la razón, por lo general cae en el camino de las pasiones, en el camino de el impulso natural, de los instintos de la especie. Del mismo modo, este autor menciona que el hombre no está en potestad de usar siempre la razón. Es decir, que aun cuando el hombre quisiera irse hacia el camino de la razón, muchas veces no puede hacerlo, muchas veces es arrastrado por esas pasiones, dominado por sus pasiones, y le es imposible irse por el camino del razonamiento. Y esto es muy importante tenerlo aquí presente porque más adelante voy a abordar este aspecto para entender un poquito mejor y saber qué papel juega la razón en cuanto al lío de las pasiones que aquejan al ser humano. Eh, También es importante mencionar otro planteamiento de este autor que nos dice que el hombre no nació con pleno uso de razón. Es decir, para este autor, el hombre, contrario a lo que muchos piensan, no fue concebido como un ser perfecto, como un ser dotado de virtudes, como un ser divino, como un ser lleno de facultades. No, el ser humano es un ser que fue concebido como algo imperfecto. El ser humano no nació teniendo desarrollado plenamente el uso de la razón, el razonamiento, la capacidad de utilizar ese razonamiento no está plenamente desarrollada. Y es que esto tiene mucho sentido y el autor lo hace caer en cuenta cuando nos plantea la siguiente hipótesis, y es que este autor nos dice, si el ser humano hubiera nacido con su razonamiento plenamente desarrollado, ¿quién entonces habría de corromperlo? ¿O quién corrompió a la humanidad? Si una persona tiene pleno uso de razón, difícilmente se va a dejar engañar, difícilmente va a caer en las pasiones, porque bien nos lo dice él mismo, y es que la razón moldea a las pasiones, la razón nos hace libres. Imaginemos que estamos en, en, en una habitación rodeada de personas y que todas esas personas tienen desarrollado plenamente el razonamiento. Si analizamos la cuestión, ¿quién podría corromperlos a ellos si todos tienen pleno uso de su razonamiento? ¿Mm? Ahora bien, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al diablo? Pues bien,
suponiendo que existiera este ser, porque al ser humano se le da una connotación religiosa, es decir, eh, gran parte de la humanidad cree que fuimos creados por un ser divino, por una deidad. Entonces, partiendo del hecho de que existiera, digamos, ese ser maligno que engañó y corrompió al humano, ¿cómo habría de corromper a la humanidad si ésta tiene pleno uso de razón? Una persona que tiene el razonamiento plenamente desarrollado difícilmente se va a dejar engañar, difícilmente va a caer en las pasiones. Eso es lo que nos menciona este autor. ¿Y por qué? Porque es que el razonamiento moldea a las pasiones. ¿Mm? El razonamiento es lo que nos hace libres. Ahora bien, volvemos a lo que les mencionaba atrás. El hombre no siempre está en potestad de utilizar la razón. ¿Y esto por qué sucede? Podría decirse que sucede en aquellos hombres que tienen un escaso desarrollo del razonamiento, un escaso desarrollo de la capacidad de razonar. Porque imaginemos que tenemos una balanza y en esa balanza tenemos de un lado las pasiones que aquejan a la humanidad y de otro lado tenemos el razonamiento. Si hay más, si el razonamiento es limitado, las pasiones van a inclinar la balanza. Pero si la persona empieza a desarrollar su razonamiento, pues la balanza se va a ir equilibrando. Incluso vamos a llegar a un punto en que la balanza se va a inclinar hacia el razonamiento y las pasiones van a ser completamente dominadas por la razón o van a poder ser dominadas por la razón. Pero todo esto suena muy bonito, todo esto suena bastante bello e incluso caemos en decir que esto suena bastante utópico, ¿verdad? Porque Spinoza nos dice, habrá vicios mientras haya hombres. ¿Y por qué? Porque él mismo en uno de sus planteamientos nos menciona que encauzar a la humanidad hacia el uso de la razón es algo completamente gravoso, es algo completamente difícil. No es algo tan sencillo hacer que las personas se vayan hacia el camino del razonamiento. Primero, por el hecho de que es un camino arduo que requiere de bastante esfuerzo, mientras que el camino de las pasiones es sencillo y es corto. Entonces, esto es una tarea verdaderamente difícil. Por eso el autor nos dice, mientras haya hombres, habrá vicios, porque es muy difícil encauzarlos hacia el camino de la razón. Del mismo modo, este autor concluye que la naturaleza humana no está dada por el razonamiento, sino por las pasiones de la humanidad. De ahí que la causa probable de las organizaciones humanas, es decir, la causa por la cual el ser humano se ha asociado, es por la condición común del hombre, es decir, por esas pasiones que hay, no por el razonamiento. Difícilmente es probable que la humanidad haya decidido asociarse por uso de la razón, es decir, es poco probable que un día las personas se hayan sentado y hayan dicho, venga, lo más adecuado para la humanidad es que nos asociemos, creemos sociedades civiles, creemos estados. No, esto ocurrió probablemente por las pasiones, por las condiciones naturales. Y es que Spinoza nos dice que en el estado los hombres se guían más por miedo que por razón. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una de las pasiones que existen dentro de los seres humanos, ¿verdad? La incertidumbre, ¿verdad? Todas estas pasiones son lo que quizás llevan a que se conformen las sociedades, lo que lleva a que pues el ser humano decida a regañadientes unirse con otros. Hay otros autores, incluso autores contractualistas, que nos dicen que el hombre se unió, por así decirlo, como por conveniencia, porque en el estado de naturaleza pues, se sentía bastante inseguro, lo aquejaban esas pasiones que no le dejan vivir tranquilo y desarrollarse plenamente. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque más adelante Kant nos lo expone de una forma mucho más amplia, de una forma magistral. Por ahora quedémonos en otro de los planteamientos de este autor que nos dice que los políticos buscan prevenir la malicia con recursos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hombre se reúna en sociedades, no deja de estar dominado por las pasiones. Dentro de la sociedad vemos que a pesar de que estamos constituidos bajo un estado, la sociedad
el ser humano sigue conservando esa rivalidad, el ser humano considera a sus semejantes como una competencia. Eso nos lo dice Spinoza, inclusive. Él nos señala que las pasiones hacen que los humanos se confronten, hace que los humanos estén en constante conflicto, ¿m? Que se opriman unos a otros y que impere incluso la ley del más fuerte. ¿M? En estos planteamientos también es importante tener claro el concepto de poder. El poder es esa capacidad para poder dominar algo, ¿cierto? Para poder doblegar algo. Y es importante tener presente de que a más poder, más derecho. ¿Derecho de qué? Derecho de tener, derecho de dominar. De ahí que el Estado, por ejemplo, es el poder de la multitud y al Estado se le entrega la potestad de dominar a sus súbditos y, y es un poder muy amplio por el hecho de que es que muchas personas han entregado su poder a una sola entidad. Pero no nos vamos a adelantar a hablar de estas cuestiones y ahora voy a continuar hablando acerca de los planteamientos de Hegel. Hegel es un autor que también apela mucho a la libertad del ser humano que no debe confundirse con el adoctrinamiento. Y es que este autor también nos habla de la razón. Este autor nos dice, la razón nos hace libres. Concuerda con Spinoza. La capacidad de razonar nos hace libres. Este autor apela a que la humanidad será completamente libre mientras se le dé la oportunidad de razonar de forma voluntaria. De hecho, este autor en su momento criticó a los estados eclesiásticos por el hecho de que ellos más que permitirle a la persona razonar y elegir, tomar sus decisiones, les imponen unas leyes, les imponen unas reglas con base en ciertos criterios morales que a su juicio son los correctos. Pero esto no es del todo bueno porque crea resentimiento dentro de la población, puede generar rebelión, entre otras cosas. Y pues este autor incluso nos dice, lo que están haciendo estos estados es adoctrinar, pero no están dando una libertad, no están dando la libertad, porque él nos dice, a la persona hay que darle la libertad de que razone por sí misma. Nosotros no podemos obligarle a las personas a asumir nuestros criterios. De ahí que Hegel dice, la moralidad y el derecho deben ir por caminos separados. Es decir, una cosa es lo que yo desde mis principios considere y otra cosa es lo que legalmente se deba ejecutar. Otra cosa es el derecho. Una cosa es lo que yo quiero desde mi concepción y otra cosa es lo que realmente es justo, así a mí no me guste. Por eso Hegel nos dice, dentro de un Estado, el derecho y la moral deben ir por caminos separados. Es lo más viable y es lo mejor. De ahí que, pues, finalmente este autor dice que el Estado es intersubjetividad concretada en derechos y deberes. Intersubjetividad concretada en derechos y deberes. Es decir, el Estado es un conjunto de personas que a pesar de que no están de acuerdo y a pesar de que tienen concepciones diferentes, respetan unos derechos y unos deberes plenamente definidos que coadyuvan a que se viva en armonía, en un mínimo grado de armonía. Y bien, ahora voy a pasar a hablar acerca de Kant, porque este autor también nos expone unos planteamientos muy interesantes. Kant nos habla acerca de la naturaleza, Kant nos habla acerca de que las acciones humanas están regidas por las leyes de la naturaleza. Los seres humanos no